Bueno, pues Muy tuyo es... bueno, debo hacer una presentación, pero viene aquí, como veis... Estoy en Google. Lo que tú quieras. Pues nada, es Manuel Arias Maldonado y bueno, trabaja en la Universidad de Málaga, tiene más cosas, pero como dice él, lo busquéis en Google y vais a ver cosas. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Las presentaciones ya no sé lo que eran, me parece muy bien. Pues muchas gracias a Julio por la invitación, gracias a Fernando por cederme su horario. Yo vengo aquí un poco como intruso de alguna manera porque soy de ciencia política, no soy filósofo por tanto de formación, aunque hago teoría política dentro de la ciencia política y eso de alguna manera me justifica mi presencia aquí, espero que lo haga. Y yo voy a hablar, como señala el programa, de la sentimentalización de la democracia contemporánea. Tiene un intento por explicar cuáles son los factores que influyen en lo que a mí me parece que es una sentimentalización de la política. Cosa que trataré a su vez de definir de manera lo más cuidadosa posible y a sabiendas de que esto, por supuesto, puede ser muy discutible, ¿no? Por razones que también creo que serán evidentes. El marco de la reflexión es un poco, cuando yo me puse a estudiar este tema, pues bueno, la crisis económica, ¿no?, que se ha traducido en el ascenso de, bueno, el populismo de izquierda y derecha y el fortalecimiento o el regreso del nacionalismo de corte etnicista, ¿no? Es decir, que antes de la crisis ya existe, por ejemplo, bueno, pues en fin, el 11S, ¿no?, que para algunos pensadores pues sería el origen, ¿no?, de esta ola de turbulencias políticas porque reintroduce el miedo, ¿no?, en las sociedades liberales. Y bueno, pues aparte, la crisis ha producido a su vez, aunque esto sería también cuestionable, fenómenos como la crisis de los refugiados europea de 2015, que para Iván Krastev, sin ir más lejos, sería el 11S de la Unión Europea, ¿no?, y amenaza con, en fin, si no destruirla, al menos debilitarla desde dentro. Por no mencionar el Brexit, Donald Trump, Bolsonaro, en fin, creo que sabemos del panorama del que estamos hablando, ¿no? Entonces estamos hablando, como decía antes, de tensiones políticas que sacuden a las democracias liberales desde los extremos, en principio, ideológicos, y a mí me parecía que lo que mostraban en esos años más duros de la crisis era la desventaja propagandística que el liberalismo tenía frente a unos rivales ideológicos más apasionados o que en principio eran más capaces de utilizar las pasiones políticas en defensa de sus posiciones, ¿no? Y ese es el fenómeno que ya quería comprender cuando me puse a estudiar, pues, las emociones políticas, desde el ángulo, pues, particular en que yo me aproximo a ellas. Entonces, cuando hablo de sentimentalización de la democracia, el propio sintagma alude a un proceso, es decir, a algo que sucede, y estoy subrayando al mismo tiempo una novedad, ¿no? En principio sería algo que es nuevo. Y esto es lo que requiere una primera matización. Porque, y se ha visto claramente en las excelentes presentaciones que han precedido la mía, el señalamiento de los límites de la razón no es una novedad en el pensamiento occidental, ¿no?, lógicamente. Es decir, que el pensamiento occidental es autofágico en ese sentido y son muchos los pensadores que desde Hume a Nietzsche, pasando por Freud y compañía, pues han puesto de manifiesto, pues, una sujeción del ser humano en grado variable o discutible a las pasiones, a los sentimientos, al inconsciente o a, como queramos llamar, esa dimensión de la subjetividad que no parece someterse fácilmente a nuestro control, ¿no? O sea que esto, en ese sentido, no hay una novedad en eso, Con lo cual, y ahora volveré después a esto, parece que se hace necesario, habida cuenta además de la superficialidad con que a menudo, sobre todo en la esfera pública, decimos, bueno, es que estamos bajo el imperio de las emociones o hay una emocionalización, pero no concretamos muy bien qué queremos decir con esto, como si lo diéramos por supuesto, que hay que hacer, o tengo que hacer una doble operación preliminar. Primero, definir lo que quiero decir con sentimentalización y después identificar qué es exactamente aquello que hoy tendría esto de novedoso, ¿no?, que es lo nuevo en lo emocional hoy. Y estos son los dos ejes alrededor de los cuales quiero, pues, plantear esta charla, que espero no se me vaya muy lejos de tiempo, ¿no? Bueno, por sentimentalización de la democracia liberal entiendo el incremento cuantitativo y cualitativo de los contenidos afectivos en el desenvolvimiento de la vida política. Y esto incluye la fijación de la agenda, la movilización colectiva, la conversación pública, la comunicación política y la formación individual de preferencias, con el debilitamiento condigno, relativo siempre, por supuesto, de los contenidos racionales. Algo así como que, si Norbert Elias ha hablado de un proceso de civilización, pues yo hablo aquí de un proceso de sentimentalización, ¿no? Y es un poco, pues, queréis un eslogan del atrévete a saber de Kant al atrévete a sentir, ¿no?, que hoy en día determinadas instancias, incluida la publicidad, ¿no?, la de la imaginación esta mañana, pues parecen promover.
No quiero con esto, después lo veremos de nuevo, establecer una disyuntiva o una separación tajante, dualista, entre razón y emoción, ni mucho menos. Ni tampoco insinuar que hasta ahora hubiéramos vivido una especie de era dorada de la racionalidad, ¿no?, que de repente se habría visto truncada con la aparición de Donald Trump, ni mucho menos. Es decir, que razón y emoción están forzosamente entrelazadas en el ser humano, ¿no? En realidad son categorías que utilizamos para explicarnos, ¿no? Y lo que creo que debe concernirnos es la dialéctica entre ambas y el modo en que la explicamos, ¿no? Es decir que la emoción prevalece sobre la razón, pues sería constatar que la vieja idealización de la razón humana no sería ya aplicable a la luz de lo que vamos descubriendo sobre el modo en que percibimos y razonamos, ¿no? Y por tanto lo que estaríamos concluyendo, como después señalaré también, es que lo que hemos constatado, decía, es que la emoción, en sentido amplio, los afectos, si queréis, pues juega un papel más fuerte de lo que creíamos, ¿no?, en nuestra, como digo, percepción y en nuestras decisiones. O sea que no es que hayamos pasado de un paraíso racional a un paraíso de la irracionalidad o de lo emocional, ni mucho menos, simplemente porque el ser humano no ha cambiado de la noche a la mañana, pero sí parece que estamos contemplando esa relación entre razón y emoción con nuevos ojos, da la impresión. Así que, de alguna manera, la novedad, ¿no?, sentimental o afectiva hoy no se encuentra en el objeto contemplado, es decir, el ser humano, que razona y siente, sino en el propio sujeto, ser humano, que lo contempla. Es decir, que sabemos cosas ahora, o creemos saber cosas ahora nuevas sobre la afectividad humana, sin que tampoco podamos descartar que en el futuro pues volvamos a verlas de otra manera, ¿no? Pero en el momento actual de nuestro saber, ¿no?, las ciencias naturales y sociales lo que ponen en cuestión es la descripción clásica del individuo como sujeto reflexivo, decisor, ¿no?, que sirve de base para el diseño de las instituciones políticas, democráticas y aún económicas, ¿no? Porque incluso el mercado está basado en la idea del maximizador racional de preferencias, ¿no? Es verdad, como después señalaré al final, que estos son ideales regulativos, no son realidades antropológicas, sociológicas forzosamente, pero es la premisa sobre la cual hemos operado. Entonces, la ciencia natural ha incorporado, o está incorporando a su repertorio metodológico los instrumentos que proporciona la neurobiología, mientras que las ciencias sociales han experimentado, se ha dicho aquí esta mañana también, un giro afectivo que han situado a las emociones en el centro de su análisis, quizá como consecuencia del agotamiento del giro cultural que has descrito tú en tu presentación. Entonces tenemos ahora, además, esto es un diálogo muy interdisciplinar, ¿no?, la psicología, la sociología, la ciencia política, la economía, y lo que podemos llamar en un sentido amplio, los teóricos sociales, pues están empeñados ahora en determinar en qué manera los individuos procesan información, cómo deciden, sometidos a qué influencias y afectados por qué sesgos, a qué tipo de errores somos propensos y a qué estímulos somos sensibles, ¿no? Todo esto se está hablando en las ciencias sociales, la psicología, etcétera. Es decir, que básicamente la noción del individuo como un sujeto soberano capaz de controlarse a sí mismo está siendo abiertamente discutida y por eso se abre camino a esta idea que plasmo yo en el libro del sujeto post-soberano. Sujeto que no es capaz de controlar completamente todo aquello que hace o dice ni sus efectos sobre el mundo. Es decir, que de alguna manera esto está concretando de una forma, en alguna medida nueva, sobre todo por esta vertiente de la psicología experimental y de la neurobiología, unas viejas sospechas y concretando el tránsito entre el sujeto ideal, podríamos decir, del liberalismo kantiano, por decirlo de alguna manera, al sujeto real que está sometido a múltiples influencias internas y externas y a limitaciones de toda clase para el ejercicio de su propia racionalidad. No sabemos lo suficiente todavía sobre el peso relativo que tienen estos distintos elementos, ¿no?, la cognición, la emoción, los afectos, las sensaciones, ¿no?, ni de qué manera se relacionan entre sí, pero sí parece razonable concluir que no estamos del todo al mando de nuestras percepciones y nuestras decisiones. Y hay un conjunto de teorías recientes, hay un momento ahora de efervescencia paradigmática, podríamos decir, que trataré de señalar brevemente para explicar el modo en que se está describiendo la interacción entre la razón y los afectos, entendido aquí afecto en un sentido muy amplio, ¿no?, emociones, sentimientos, pasiones, ¿no?, sensaciones, estados de ánimo, la taxonomía es amplia.
Bueno, por un lado están las teorías de razonamiento motivado, la llamada cognición caliente, que sugiere que jamás deliberamos internamente o desarrollamos razonamientos de manera fría, sino que siempre estamos influidos por aquello que sentimos, que de alguna manera, ¿no?, va modulando el curso de nuestros pensamientos. Está la célebre teoría del razonamiento dual de Kahneman, ¿no?, que dice que tenemos dos sistemas, como sabéis, para decidir. Uno es rápido, intuitivo y barato, porque no nos cuesta esfuerzo, y el otro es lento, laborioso y más racional, en la medida en que tomamos más tiempo para, ¿no?, medir los pros y los contras de cualquier decisión. Aunque siempre quedará aquí la sospecha de que este sistema lento racionaliza aquello que podríamos haber decidido de manera intuitiva con el sistema 1. Está como casi una derivación de estas teorías la idea de la percepción saturada, es decir, la percepción saturada de afectividad, que básicamente sugiere que cuando estamos percibiendo la realidad ya estamos haciéndolo desde determinados presupuestos afectivos y que, por tanto, si vemos aparecer en televisión a Donald Trump, estamos ya predispuestos a rechazar aquello que diga en lugar de escucharlo, porque tenemos ya, ¿no?, hay una valencia negativa asociada a su figura, igual que la hay positiva asociada a otras figuras, a otros aspectos de la realidad. Conoceréis todos también la idea del sesgo de confirmación, ¿no?, es decir, que pues, confirmamos nuestras creencias con mucha más alegría con la que recibimos aquellas afirmaciones o situaciones que las contradicen, y hay incluso en fin, está la idea de que experimentamos placer fisiológico cuando confirmamos nuestras opiniones y un cierto disconfort cuando nos enfrentamos a aquellas que no nos gustan, y por eso tendemos a rechazarlas. Y esto, bueno, de manera natural puede llevarnos a buscar la compañía personal o lectora de aquellas cosas con las que ya estamos de acuerdo, ¿no?, porque estamos más cómodos con ellas. Luego está la idea de los nuevos teóricos de los sentimientos morales, del tribalismo moral, ¿no?, la idea de que, bueno, pues estamos genéticamente constituidos para colaborar con los miembros de nuestro grupo, o aquellos que percibimos como miembros de nuestro grupo, y en cambio a entrar en conflicto con los que percibimos como miembros de del grupo rival, ¿no? Y esto explicaría en buena medida la creación de antagonismos sociales. Y bueno, luego hay, en fin, otras ideas quizá más débiles, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia o la influencia de la corporalidad ajena, ¿no?, es decir, cómo ante determinados sujetos o situaciones pues vemos disminuida nuestra capacidad de autocontrol, lo que quizá también podría explicar datos tan peculiares, ¿no?, que circulan un poco en la ciencia o en la psicología pop de nuestros días, pero que no dejan de ser ciertos, como que las personas más altas cobran 5% más de salario como media, ¿no?, o que los jueces, cuando tienen hambre, dan menos libertades condicionales cuando están decidiendo en un juzgado pues, norteamericano, ¿no?, sobre las fianzas, ¿no? Esto parece que está estadísticamente demostrado y parece que tiene algo que ver con nuestra cualidad encarnada o corporal. Entonces, bueno, todo esto, estas tesis que, en fin, he formulado de manera muy apresurada, pues tienen relevancia política, obviamente, ¿no? Es decir, que si pensamos en el liberalismo político, o si queréis en términos más amplios, en la Ilustración, ¿no?, como un conjunto de ideas asentadas sobre la razonabilidad dialógica de un conjunto de actores, ¿no?, individuales y colectivos, que respetan las normas rectoras del proceso político dentro de un marco institucional que combina elementos de autogobierno con elementos de limitación prudencial del autogobierno. Bueno, pues en principio ese cuerpo de creencias, que se refleja también en la organización institucional, parece que se encontraría en desventaja respecto de aquellas ideologías o movimientos políticos cuyo discurso es más abiertamente afectivo o más explícitamente afectivo y que aparecen dotados como de mayor atractivo emocional. Y a eso habría que añadir pues, la influencia de desarrollos sociopolíticos más o menos recientes que ayudan a explicar el aumento de la polarización en nuestras democracias. Son un conjunto de factores de sentimentalización que voy a describir ahora. Voy a describir 5 factores de sentimentalización. Los primeros 3 de ellos son un poco más concisos y me gustaría centrarme en los 2 últimos. El primero sería, que a su vez puede ser, en fin, más que una causa, puede ser consecuencia también de lo anterior, la debilidad de los partidos políticos tradicionales y el aumento de la fragmentación social que genera un escenario partidista sin mayorías claras, lo estamos viendo en España con gran evidencia, donde se produce a su vez una convergencia ideológica de facto alrededor del centro político. Y esto obliga a los partidos a diferenciarse entre sí mediante un discurso cada vez más enardecido, sobre todo en la retórica,
lo que desemboca en un pluralismo agresivo que después, a su vez, puede tener como consecuencia no deseada pues la parálisis vetocrática, ¿no? Porque nadie está dispuesto a negociar y a comprometerse con otro al que previamente ha caricaturizado con la intención de diferenciarse de él en el plano ideológico, aunque, insisto, después las políticas pues no sean, ¿no?, las que, por ejemplo, pues en fin, la insistencia del Partido Socialista en que iba a reformar, ¿no?, a reformar la reforma laboral de Rajoy, llega al poder, eso no se hace, pero sirve para diferenciarte de quienes la defienden, ¿no? Hay miles de ejemplos como este. Luego tenemos quizás es un factor de apariencia insignificante, pero me parece interesante, que es que la figura del rebelde ha culminado su ascenso en el imaginario colectivo. Esto se inicia con el romanticismo y se consolida en los años 60, pero después cobra fuerza con el imaginario capitalista, o la publicidad, etcétera. Y que esto ha roto las costuras de la moderación política neoclásica, podríamos decir, ¿no? Y ha convertido a los candidatos más, bueno, eso que llaman los anglosajones outspoken, ¿no?, los que hablan más, ¿no?, enardecidamente, en auténticas estrellas de la cultura popular, ¿no? Y esto, claro, esto a su vez, por ejemplo, la alt-right lo ha utilizado muy bien, y Donald Trump es una especie de Lenny Bruce a la inversa, ¿no?, que rompe o trata de romper la corrección política, igual que en su momento Lenny Bruce trataba de acabar con las leyes que impedían la libre expresión de la obscenidad, por ejemplo, ¿no? Me parece que esto influye también en ese proceso de sentimentalización. Luego, bueno, tenemos una lógica mediática que en un contexto de cada vez mayor competencia entre los propios medios de comunicación, pues conduce a los medios a enfatizar un relato pesimista de la realidad, excitando con ello las sensaciones negativas del público y allanando de esta manera el camino para el éxito de los catastrofistas de todo signo, ¿no?, y generando, por tanto, emociones negativas en un público que tiene una percepción de la realidad probablemente mucho más negativa de lo que la propia realidad merece, ¿no? Porque, bueno, en fin, good news is no news, ¿no?, y bad news is news al contrario. Bien, y luego, sobre todo, me quería centrar en las dos siguientes. En la digitalización de la conversación pública, en primer lugar, y en segundo lugar, en el ascenso del populismo, ¿no?, el populismo como ideología política. La digitalización. Bueno, las redes sociales, que no es el único factor, único elemento de la digitalización, pero es uno de los más destacados, podemos sumar más, que canalizan la mayor parte de la conversación pública contemporánea, aunque esto, en fin, no podemos perder de vista que la televisión sigue siendo todavía el medio de comunicación más influyente para la mayor parte de la población. Hay que preguntarse si hacen que la comunicación sea más emocional o si, por el contrario, refuerza los componentes racionales y, por tanto, las funciones deliberativas del diálogo público, ¿no?, de la conversación pública, o del poliálogo público, hay que decir más bien. Bueno, yo empezaré aquí por formular una advertencia, y es que ni la sentimentalización política ni los populismos como tales me parece que sea una consecuencia de la comunicación digital. Es decir, que me parece más plausible pensar que la digitalización, las redes sociales, son facilitadoras del populismo, que después señalaré, y de otros fenómenos políticos de alto voltaje. Es decir, que, bueno, pues el populismo, el nacionalismo, el totalitarismo preexisten a las redes sociales, ¿no? Es decir, que es verdad que hay una coincidencia temporal que tiene también mucho que ver con la crisis económica, pero decir que Trump o el Brexit se deben a, bueno, pues 4 datos manipulados por Cambridge Analytica, me parece que supone pasar por alto la literatura sobre los efectos mediáticos, que son tan difíciles de medir, y de alguna manera opera según el modelo Svengali, ¿no?, del hipnotizador, ¿no?, que, bueno, no puede hacer que el ciudadano vote o se conduzca como uno quiere, ¿no? Y esto, aparte de no casar bien con el pluralismo visible en las sociedades contemporáneas, es improbable, a pesar de que resulte muy consolador pensar que sin Facebook no tendríamos a Donald Trump o el Brexit no habría tenido lugar. Yo esto lo veo muy discutible. En todo caso, fenómenos como la posverdad o las llamadas fake news o noticias falsas, sí ponen de manifiesto, aunque muchas veces se exageren o se malentiendan, que la digitalización produce algunos efectos negativos sobre el funcionamiento de la democracia, o, si queréis más concretamente, sobre el modo en que se discuten los asuntos públicos, sin desconocer por ello las posibilidades que también abren estas mismas redes para la introducción de nuevos temas en la agenda política o incluso el cambio social. Aunque a veces, cuando hablamos de la potencialidad de las redes para facilitar el cambio social,
Bueno, quizá con poca neutralidad analítica tendemos a pensar que ese cambio siempre será progresista o será positivo, y por supuesto esas redes están a disposición de cualquiera que persiga cualquier fin político, no solamente, pues no sé, la emancipación de la mujer, por ejemplo, ¿no? También la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es un fin que se aprovecha de esas herramientas. Pero es el caso que las redes sociales ya no son tanto nuestras fuentes de información como la estructura de la conversación pública. Es decir, que vivimos, ¿no?, en los medios. Y los ciudadanos son ahora coprotagonistas en la creación de opinión. Es decir, que esto lo explica muy bien Castells cuando habla del paso de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas, ¿no? Hay una horizontalización, también puede ser exagerada, pero es un hecho que los ciudadanos crean y distribuyen contenido propio y ajeno. Y hay que sumar, por supuesto, la relación entre los medios tradicionales y las propias redes, ¿no?, que a menudo es parasitaria. En este sentido, también soy escéptico respecto de la idea de que las redes nos encierran en burbujas, ¿no?, cognitivas o en nichos donde nos exponemos solamente a aquella información que, bueno, pues ya nos gusta de antemano, ¿no? Creo que no es cierto. Yo creo que estamos en contacto con más información diferente a aquella que consumiríamos si solo consumiéramos aquella que nos gusta que en el pasado. Baste pensar en la diferencia entre una señora que solo compraba el ABC, ¿no?, y alguien que está en Internet, en el flujo, ¿no?, y por mucho que quiera evitarlo, se encuentra al final con artículos de opinión o información procedentes de todo tipo de medios de comunicación. Lo que ocurre es que el contacto con la opinión o la información que no coincide con nuestras creencias no nos hace más deliberativos. En realidad, eso nos lleva a rechazar casi con más fuerza esa información, esa opinión, y lo que hacemos es ratificar nuestras creencias. La única excepción a esto, y esto, en fin, hay experimentos que en principio lo constatan, se dan aquellos casos en los cuales la deliberación se encuentra estructurada por reglas fijas. En ese caso, ¿no?, pues los participantes en estos experimentos o talleres deliberativos sí proceden de otra manera cuando discuten la información en cuestión. Eso, por ejemplo, el Die Zeit ha hecho un experimento a gran escala poniendo en contacto a ciudadanos de distinta orientación ideológica y sentándolos a ver en una mesa. Pero claro, esto en Twitter o en Facebook es irreproducible, ¿no? Y por eso la cualidad un poco amórfica de la comunicación digital dificulta que sea así. Por tanto, no tenemos la exposición selectiva de la que hablábamos en principio cuando observábamos este fenómeno, pero sí que tenemos una tendencia reforzada, si queréis, a rechazar esa información que no coincide con la nuestra. Y esto, hay una cosa aquí interesante, también creo que contribuye a esto, la hiperconectividad contemporánea, sobre todo a partir del surgimiento del smartphone en 2007, que es el que realmente relanza o lanza las redes sociales, ha multiplicado el número de ciudadanos que se relacionan superficialmente con la vida política. Es decir, a golpe de titular, si queréis. Es decir, que el smartphone ahora cumple una función de entretenimiento y la política ha pasado a formar parte de ese entretenimiento. Por eso incluso hay autores que hablan de los fans políticos, ¿no?, los que siguen a las figuras políticas manteniendo una relación parecida a la del fan con su ídolo pop. Es decir, que podemos decir que la conversación tiene más participantes, pero estos son menos deliberativos, ¿no? Y quizá aquí podemos establecer un paralelismo con los propios orígenes de la opinión pública, cuando era, bueno, pues una opinión pública reducida a aquellos que, cultivados, podían participar en ella, ¿no? Con lo cual esto es un efecto que puede ser negativo, que puede no serlo, pero es un efecto de la democratización, ¿no?, y no lo contrario. Bien, claro, aquí hay autores, por ejemplo, que han hablado de cómo las nuevas herramientas comunicativas debilitan el racionalismo retórico que caracterizaba a los medios de comunicación escritos tradicionales y hacen prevalecer un lenguaje más auténtico, siempre entrecomillado, que privilegia el registro emocional, la experiencia personal y la actitud de sospecha hacia las élites, ¿no? Esta idea del cinismo que hablábamos antes, o del sarcasmo, podemos decir quizá más precisamente, que es muy apreciable en las redes sociales. O sea que en principio, más que fomentar una deliberación racional e informada, como ingenuamente se pensaba en un principio, las redes sociales modulan y amplifican estados de ánimo y operan por contagio en buena medida, ¿no? Y de ahí el éxito de las metáforas virales, aunque por supuesto todo esto admita muchas excepciones, porque las redes, más que un público, contiene públicos y hay comunidades epistémicas, ¿no?, razonablemente rigurosas en su interior también. Pero claro, el debilitamiento de la argumentación racional, aparentemente al menos, pues implicaría que la persuasión afectiva pasa a ser dominante.
en el bien entendido de que a menudo estamos ante respuestas de carácter automático, ¿no? No sé si os habéis fijado que muchas veces se introduce un titular que es perjudicial para un u otro partido y los retweets se acumulan sin que dé tiempo a que ninguna de esas personas haya leído mínimamente la noticia, ¿no? Son reacciones espontáneas de adhesión emocional a la propia tribu moral, ¿no? Bien. Esto también, claro, cuando hablamos de sentimentalización en conexión con las redes, vemos que los ciudadanos nos convertimos en receptores, y eso quizá tampoco sea tan nuevo, pero también, eso sí es nuevo, en transmisores y retransmisores de mensajes engañosamente simples que contienen términos investidos de valencia emocional, ¿no? Pensemos en el derecho a decidir, el independentismo catalán, en la soberanía, ¿no?, de los partidarios del Brexit, o en la Francia a secas de Marine Le Pen, ¿no? En ese sentido, las redes vuelven a potenciar un rasgo que está ínsito en el lenguaje, ¿no?, que es su carácter valenciado. Como dice Russell Newman, no hay comunicación que no tenga una valencia, que no registre algún tipo de interés persuasivo. Pero en una comunicación más superficial, reducida a mensajes más cortos, esto me parece que queda potenciado. Simultáneamente, la profusión informativa se traduce en una lucha descarnada de medios y usuarios por llamar la atención de los demás, ¿no? Y como dijo el economista Herbert Simon, cuando la información es barata, la atención es cara. Es más difícil llamar la atención de los espectadores, ¿no?, o del público. Y esto me parece que explica en buena medida el hecho de que los mensajes políticos y mediáticos y ciudadanos sean cada vez más hiperbólicos y sensacionalistas. Porque de esta manera llamas la atención inicial. Es igual que los artículos, los 10 mejores sitios para, ¿no? Claro, llaman la atención inicialmente. Y esto no es ajeno, como veremos enseguida, al estilo político populista, que recurre habitualmente a la provocación y a la protesta como tácticas discursivas. Bien. Luego tenemos el tema que se ha hecho referencia esta mañana de, bueno, la fragmentación del mundo común del público democrático, ¿no? Que está un poco exagerado, porque luego hay estudios que demuestran que los medios tradicionales siguen dominando, ¿no?, tanto escritos como visuales, el panorama mediático en términos de atención de los ciudadanos, pero bueno, que es digamos, una fragmentación que empieza ya en la televisión por cable en los años 70 en Estados Unidos y que también tiene sus virtudes, porque permite a aquellos que tienen intereses más especialistas encontrar un mayor grado de información acerca de las mismas, ¿no? Con lo cual, la ambivalencia de la que también hablamos esta mañana, pues vuelve a aparecer, que Habermas está muy preocupado por esto, ¿no? Bueno, todo esto está muy relacionado, y termino esta parte, con el fenómeno de la democracia postfactual al que he hecho referencia, ¿no? Que parece que se socava la confianza en los expertos y en el debate racional. Ahí tenemos, ¿no?, la famosa frase del ministro de Educación británico durante los debates previos al Brexit, ¿no?, que Gran Bretaña ya ha tenido suficiente con los expertos. Y es que parece que, bueno, que los hechos cada vez son menos, digamos, menos relevantes a la hora de formar las opiniones, porque no serán percibidos y juzgados de acuerdo con su verosimilitud o con la credibilidad de la fuente que los comunica, sino que serán aceptados o no en función de si los sentimos verdaderos o falsos. Acordaos de los hechos alternativos de la consejera de Donald Trump, ¿no?, cuando le preguntaron por qué Donald Trump decía que había habido más gente en su inauguración que en la de Obama, ¿no? Y que la verdad termina siendo una función de las creencias, y todo depende de si sentimos que un dato que nos proporcionan es verdadero o no. La mentira es una vieja compañera de viaje de la política, evidentemente, pero eso que llamamos como posverdad, ¿no?, o posfactualismo, me parece un término ahí más adecuado, creo que no puede entenderse sin el concurso de la tecnología, que permite la difusión aceleradísima, ¿no?, de las verdades o falsedades, ¿no?, que así circulan, y de la afectividad, que nos permite ahora explicar con un lenguaje nuevo y con nuevas evidencias experimentales el modo en que reaccionamos a la información con que nos encontramos, ¿no? Y Cass Sunstein, por ejemplo, ha hablado en estos términos y ha señalado cómo también los rumores y las teorías conspirativas circulan hoy en día a mucha mayor velocidad, ¿no? Bien, claro, otro debate que podríamos abrir aquí, otro elemento de reflexión, sería, bueno, la relación entre la prescripción normativa acerca de cómo debería ser la opinión pública
y la realidad de esa opinión pública, que quizá, como ha sugerido David de Panagia, es un teórico político americano muy interesante, pues quizá las democracias sean por definición ruidosas y cacofónicas, y lo que hemos pasado es un paréntesis en el cual, bueno, un medio dominante como es la televisión, que por definición genera un espectador pasivo, pues nos había hecho olvidar esta cualidad, ¿no? Y ahora, digamos, estaríamos regresando a las esencias cacofónicas de la plaza pública, sobre todo una vez que se produce esa extensión democrática del público. Bien, y para terminar, y no quiero extenderme mucho, el populismo, decía, como factor de sentimentalización. Bueno, Perón, como sabéis, dijo que el populismo es una cuestión más de corazón que de cabeza, ¿no? Y es una autoridad en materia de populismo, al menos en la práctica, y nos pone en la pista de lo que yo quiero aquí señalar. Es decir, la afectividad y el uso de la afectividad, evidentemente, no son exclusivos ni del populismo ni de los populistas, pero creo que hay razones para pensar que el populismo es especialmente propenso al empleo eficaz de las emociones. Y voy a señalar rápidamente una serie de razones por las cuales pienso que esto es así. En primer lugar, podría decirse que el populismo, digamos, por razón de principio, o si no por razón de principio, en sus fundamentos ideológicos, rechaza el racionalismo como fundamento del orden social. Es decir, que discute que el vínculo social sea un vínculo contractual, racional, etcétera, sino que más bien señala que ese vínculo sería de índole sentimental y se basaría en una comunión más o menos orgánica del pueblo consigo mismo con la mediación del líder populista. Segundo, para lograr ese objetivo, el populismo trabaja con los sentimientos negativos experimentados por distintos grupos sociales, las famosas equivalencias de Laclau, provocadas a menudo por una situación de crisis, con objeto de a su vez de convertirlos en sentimientos positivos que, hacia el líder y hacia el movimiento, y hacia la idea de la refundación de la comunidad política, a la vez que se esfuerza por crear o potenciar esos sentimientos. O sea, no solo los recoge, sino que también, espectacularizando la crisis, como dice Benjamin Moffitt, pues los está creando. Luego, el papel de las emociones me parece que se manifiesta también en la preferencia del populismo por una democracia de corte agonista, que por otra parte creo que es lo que ya tenemos, que es una versión un poco más apasionada de la democracia liberal clásica, ¿no? Pero que es en todo caso una democracia organizada alrededor del conflicto y de las pasiones políticas de los ciudadanos y que rechaza prácticamente todo consenso como un falso consenso, un falso cierre racional, ¿no? Por otra parte, la construcción del antagonismo entre pueblo y élite se apoya sobre un conjunto de mecanismos psicológicos y afectivos que creo que remiten a ciertos déficits de racionalidad del sujeto político, son simplificaciones de la realidad, aunque de nuevo el populismo no es ni mucho menos la única ideología política que recurre a la simplificación, evidentemente. El líder populista juega un papel esencial en la estrategia afectiva de esta ideología política, pues encarna y personifica esa abstracción en que consiste el pueblo en cuyo nombre actúa el líder. Y creo que eso sería otro factor de sentimentalización o emocionalización. Y finalmente, y de esto los trabajos de Benjamin Moffitt que acabo de referir me parecen muy útiles, el estilo político populista, que puede utilizar cualquiera, en la medida en que lo adopte, posee una dimensión performativa que contiene importantes elementos, bueno, afectivos, si queréis, que operan en el ámbito de lo sensible, ¿no? Es decir, la propia performance del líder populista como outsider que se enfrenta a intereses creados y preestablecidos, su propia indumentaria, ¿no? Ya sea como hombre de negocios o como persona que viene de Vallecas, que rompe con el establishment al que no quiere pertenecer, todo esto operaría en el ámbito de lo sensible, junto a la dramatización de la crisis y la escenificación de ese conflicto entre pueblo y élite. Me parece, por tanto, que son razones para pensar que el populismo, o si queréis el estilo político populista, es un factor que influye en esta emocionalización de la vida política democrática contemporánea. Y probablemente mucho de lo que he dicho podría ser aplicable también al nacionalismo o a algunas versiones del nacionalismo, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí, tenía un epílogo que trataba de resolver algunas de las antinomias así generadas, pero quizá hablamos un poco y no me extiendo demasiado. Gracias, ha quedado muy rápido. Bueno, pues gracias a ti Nada, por haberte expresado tan claramente y bueno, en todo caso, si ya sabéis, está aquí, si tenéis alguien alguna cosa. Veo que vienen ya con el micrófono, así que pues Germán y tú también, bueno, con el orden que queráis y después tú. Bueno, no, habría muchas cosas que discutir de
de la fenomenología que me apetecería mucho, pero me parece que no vamos a tener tiempo. Pero sí habría por lo menos una pregunta. Es decir, parece como si lo que llamas la sentimentalización de la política fuera un fenómeno que se da en un ámbito de la sociedad, que es el de la política, y es ajeno a mecanismos de transformación profunda, como si fuera ajeno a mecanismos de transformación profunda de la economía, de la sociedad, de la propia estructura por ejemplo, de la conversión de la información en la principal fuente de riqueza contemporánea. Es decir, si es que tal cosa podemos hablar de la sentimentalización de la política, que a mí me parece que es una descripción parcial, me parece que puede que sea un efecto no solo de estos factores, sino lo que me parece que es el factor fundamental, que es lo que se llama y llama mucha gente el capitalismo afectivo, es decir, el control de la atención, el control de la creatividad, toda una serie de transformaciones que se producen en las formas de trabajo y en las formas de producción y de consumo, que hacen que la afectividad sea rentable, es decir, se haya convertido, mientras que en tiempos pasados es el cuerpo el factor fundamental de creación de valor, a partir de los años 70-80 es el alma, es la mente, es el grado de atención, el grado de encrespación, el grado de todas las señas de identidad, y la política puede que no sea más que un efecto de otras transformaciones. A mí me parece que no puede darse una descripción fenomenológica de lo que ocurre en la política sin dar una descripción estructural de lo que ocurre en la economía, porque están bastante más relacionadas. Y en algunos casos, es decir, si no, lo que se crea es un discurso que es el nuevo discurso oficial, como si toda la culpa la tuviera el populismo, cuando el populismo es una forma política, entre otras muchas, que son también producto de todos estos efectos. Pero bueno, en fin, necesitaría más. Pero mira, te doy la razón inmediatamente. Es decir, yo no soy tan marxista en análisis, ¿no? de pensar que no puedo explicar fenómenos culturales, políticos y sociales sin apelar forzosamente a transformaciones económicas, pero en el libro tengo un capítulo dedicado al capitalismo emocional, ¿no? Como naturalmente otra manifestación y a la vez causa de esa sentimentalización. O sea que, claro, estoy de acuerdo contigo, la publicidad, el modo en que se extrae, ¿no?, valor, como señalas, no solamente del cuerpo, sino a partir de la información, la sensibilidad, por supuesto, es decir, que no tengo nada que objetar, ¿no? Simplemente no he hablado de eso hoy, ¿no? Sí, bueno, yo también, un poco siguiendo la línea de Fernando. O sea, creo que desde las ciencias humanas hay la necesidad de explicar lo que se ha llamado la subjetividad expresiva, ¿no? Que es lo que está pasando para que, de alguna forma, la cuestión de la subjetividad cobre tanta importancia. Y desde décadas hay análisis desde la erosión del espacio público, Richard Sennett, Christopher Lasch, Bauman, etcétera, etcétera, que intentan un poco analizar esta emergencia del homo narcisista o de la personalidad narcisista o expresiva, ¿no? Pero creo que no se puede plantear este problema de forma adecuada en línea con lo que dice Fernando, y me parece muy pertinente la pregunta o el planteamiento al margen de la dinámica del capitalismo tardío, la dinámica estructural del capital y de la creación de subjetividad neoliberal. Es decir, si hay una sentimentalización en las sociedades contemporáneas o hay una tendencia al melodrama, una melodramatización en el espacio político contemporáneo, donde, por ejemplo, abunda el victimismo, los ofendiditos en Internet, esa sensación de que, bueno, hay un enemigo, una dinámica conspiratoria, ¿no?, respecto a mis posibilidades expresivas. Eso solamente puede entenderse dentro del contexto del fomento de la subjetividad neoliberal, o sea, y de consecuencias estructurales económicas. O sea, más que una evolución o una tendencia que pueda ser descrita en términos fenomenológicos, creo que es pertinente aplicar la perspectiva, por ejemplo, de la gubernamentalidad capitalista o análisis que, digamos, plantean un enfoque más complejo. Claro, el problema yo creo que más bien tiene que ver con el hecho de que estas ciencias humanas
se han apoyado en un suelo teórico que está en crisis, que es el suelo procedente del liberalismo y del marxismo. O sea, lo que resulta difícil de explicar es cómo funcionan las sociedades al margen de las plantillas explicativas procedentes de la tradición liberal y de la tradición marxista, porque ya no podemos contar, o sea, frente a esa sentimentalización, ya no podemos acudir ni al concepto de individuo transparente, racional, que era promovido en la tradición liberal, y tampoco podemos hablar con tanta seguridad del concepto de clase en términos marxistas, con lo cual esta emotividad de la sociedad contemporánea no sabemos cómo encajonarla o cómo explicarla, y entonces aparece el término populista como un cajón desastre que creo que habla más bien de la incapacidad de las ciencias humanas para entender lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde, si hacemos un análisis histórico, vemos que el problema del populismo o el problema de la sentimentalidad del populismo justamente emerge en los años 80 con la instalación del marco liberalismo versus totalitarismo. Y es ahí donde las apelaciones al pueblo, por ejemplo, las apelaciones que realizaba Roosevelt, empiezan a ser vistas con un cierto escepticismo, con un cierto descrédito. Es decir, creo que el análisis de la dimensión afectiva del populismo solamente puede entenderse en función de una dinámica ideológica que empieza a funcionar en los años 70, que digamos busca repartir el espacio político diferenciando un centro liberal que se vería asediado por una posición totalitaria. Eso es lo que creo que nos ha llevado a pensar en lo que está pasando como algo que desborda los cauces de nuestros marcos de interpretación, pero me parece que es pertinente hacer otro análisis, porque desde otro análisis vemos, por ejemplo, que esto que se le acusa al populismo podría acusársele perfectamente al republicanismo, que en el fondo también es una opción, un planteamiento que trata de pensar lo afectivo dentro del marco político, ¿no? Bueno, no sé, porque en fin, lo que planteas da para un seminario, ¿no? Como es natural. Pero para mí el populismo, entendido como ideología política, lo que plantea es una simplificación de la realidad, a mi juicio. Es decir, no necesariamente es la apuesta por un totalitarismo, aunque pueda tener o conllevar el riesgo de cierto antipluralismo, tal vez, ¿no? Dividir la sociedad entre dos unidades, ¿no? Pueblo élite o pueblo enemigos del pueblo, una virtuosa y otra peyorativa, para mí es simplificador. La sociedad es mucho más compleja que eso. Y precisamente esa simplificación también ayuda a que funcione, a que sea más o menos eficaz en la captación del votante o en la atención del ciudadano. Pero esa es mi concepción del populismo, ¿no? Aunque, y no le veo solamente elementos negativos, ni mucho menos, pero me cuesta reconocer en el populismo una ideología política que venga a hacer más complejo o más sofisticado el relato acerca de los procesos sociales, al menos en su encarnación pública. Otra cosa, por supuesto, es, en fin, pues leer a Laclau y compañía, que sí tienen ese grado de sofisticación. No creo que el republicanismo pudiera ser acusado de lo mismo, porque en principio lo que tiende es a introducir elementos de liberación y de participación en el marco de la democracia liberal, ¿no? Creo, en fin, quizá me equivoque. Esto creo que es un debate más amplio, pero... y bueno, sí, de nuevo, creo que el análisis de las dinámicas económicas es imprescindible para entender esta sentimentalización, pero tampoco lo apostaría yo todo a la carta de la gobernamentabilidad o de la captación neoliberal del sujeto. Es decir, me parece que esa hipótesis tiene dificultades para explicar la diversidad de hecho, de subjetividades que pues, andan por el mundo, ¿no? Es decir, que no estamos todos captados por la subjetividad neoliberal, ni esta permite explicar todos los discursos, ¿no? Yo por eso me parece una tesis un poco reductora, la de la subjetividad neoliberal, que implica unas premisas a su vez que no acabo de ver reflejadas socialmente. Quiero decir, por ejemplo, el peso de la participación del Estado en el porcentaje del PIB en toda Europa e incluso en Estados Unidos no ha hecho más que crecer, ¿no? Por tanto, la neoliberalización de las sociedades yo creo que habría que verla con más matices, en mi opinión, pero que, insisto, que sí lo introduzco en el discurso. En el libro dedico un capítulo a este asunto y subrayo también un poco
el uso que el capitalismo publicitario sobre todo hace del romanticismo, ¿no? De ciertos elementos románticos asociados a la publicidad. Y a mí me parece que eso es otro factor de sentimentalización, pero bueno, esto requeriría una explicación más larga. O sea que, en fin, valga esto como expresión de mis discrepancias, pero también de mis acuerdos con lo que he señalado. Muy bien. Sí, mira, Manuel. Perdón. Sí. No, mi pregunta va a ser muy breve, pero siento curiosidad y te voy a hacer la pregunta muy directamente. Cuando tú has hecho la descripción de cómo funcionan las redes sociales, lo primero que has desmentido es, bueno, es que las redes sociales, si te he entendido, sí. Las redes sociales no producen burbujas epistémicas, por entre otras cosas, creo que has puesto el ejemplo de la señora, que aparte del ABC ahora puede estar expuesta al diario.es o al País. Bueno, la señora quizá no, pero en fin, o equivalente. al señor, da igual, sí. Pero digamos, el sujeto X, el agente X. Bien, pero al final has acabado en toda esa descripción que has hecho del circuito mucho más compleja, llegando a la conclusión de que en virtud de ese desagrado o de esa sensación desagradable al vernos expuestos a estímulos que no confirman nuestras creencias, sí que es verdad que se produce una tendencia selectiva. Entonces mi pregunta es, y muy clara, ¿esa herramienta, las redes sociales, para ti son neutrales? ¿O lo que has hecho en cierta medida es abrir la caja negra, por así decir, y explicar que hay más mecanismos complejos implicados? Lo digo porque mi tendencia, y lo confieso abiertamente, yo uso las redes, pero las uso más que nada para observar comportamientos, y para mí es que es un espacio realmente que me conduce al pesimismo cada día, ¿no? Con algunas, en fin, pequeñas salvedades. No creo que sean neutrales. O sea, el otro día salía incluso un artículo de Eugenio Morozov, sí. Exactamente, al respecto de que el propio diseño de la red no estaba. Entonces, mi pregunta es, al final, tu apuesta personal, Sí. ¿Son, digamos, herramientas neutrales o las carga el diablo? Que es lo que pienso yo, sinceramente. El otro día tuve yo en Málaga invitado a Santiago Gerchunov, que es el autor de este ensayo, Ironía, que él es un optimista, no es un optimista, pero él cree que el desagrado ante las redes es el desagrado ante la democracia, ¿no? Y él dice que, y él establece incluso una equivalencia entre el disgusto que provocó en su momento la extensión del sufragio y el disgusto que provoca hoy, lo digo como prólogo a lo que voy a decir y en relación con lo que tú señalabas. No, aclaro simplemente lo de la exposición selectiva. Es que por razones elementales estamos expuestos a más cosas en las redes que cuando íbamos al kiosco a comprar un solo periódico o escuchábamos una emisora. Eso es elemental. Pero quizá no estábamos preparados para aceptar que en contacto con otra información no reaccionamos de manera deliberativa, sino que más bien la rechazamos porque, bueno, la información que nos contradice introduce complejidad en nuestras vidas y queremos tener el ego totalitario que decía Green, es decir, bueno, tenemos nuestra vida organizada, creemos esto y se acabó. Lo demás es complicarnos, ¿no? De alguna manera hay una respuesta de ese tipo. Lo de la señora tiene interés porque los estudios sobre fake news parece demostrado que cuanto mayores son los usuarios de las redes, más fake news comparten. O sea que puede haber un elemento, sí, en Estados Unidos sobre todo se ha estudiado en la campaña electoral de 2016 entre las elecciones, hay menos gente de lo que se esperaba que comparte fake news en relación con el compartir noticias en general y hay una clara variación que muestra que los mayores son más tendentes. Son ya personas consumidoras de información, son ya personas políticamente comprometidas y cuanto mayores, más comparten. ¿Por qué? Pues por falta de cualidades cognitivas ya a cierta edad o porque no tienen todavía la alfabetización tecnológica suficiente para diferenciar nuevas. Eso ya no se sabe, pero esto parece demostrado ahora mismo, ¿no? O sea que las fake news, por ejemplo, tampoco tienen la dimensión que a veces le damos, ¿no? Que decimos, bueno, pues eso, las fake news provocaron a Trump. Bueno, mi apuesta, bueno, yo creo que las redes que suponen la desregulación del mercado de opiniones desromantizan la opinión pública. Nos muestran lo que hay y lo que somos, salvo que no nos dejen ser así y nos estemos obligados a ser otra cosa en un mercado diseñado de otra manera, ¿no? Claro, ¿qué pasaba antes? Que no nos veíamos. ¿Qué teníamos? Teníamos la radio, teníamos la televisión, teníamos los periódicos, pero el lector u oyente no asomaba apenas.
cartas al director, alguna llamada a la radio, bueno, había consumidores de prensa sensacionalista, está el gran carnaval de Billy Wilder, ¿no? Que su gran fracaso en taquilla, pero no le gustó al público lo que se mostraba ahí. Entonces, bueno, yo en eso tiendo a ser realista, me parece que es lo que hay. No sé si viste lo de las búsquedas en Google, en el periódico, el reportaje sobre qué buscamos. Bueno, eso sugiere que el proceso de civilización, por volver a Elías, ¿no? Pues lleva tiempo, es lento y, en fin, creo que... Sí, pero a mí lo que me da miedo es que el proceso de civilización, digamos, sea tan lento que no llegue para contrarrestar mediante esa ambivalencia o ese potencial, el potencial destructor que está teniendo todo esto. Bueno. ¿Has visto la serie, la película de Iron del Brexit, HBO? Sí. Explica muy bien esto, sí. Sí. Por eso, bueno, esperemos que no. Es que... Sí. Era solo un apunte, no una pregunta, pero un apunte a raíz del diálogo. Claro, yo me resisto a pensar que, aunque por un lado empatizo con esa apreciación realista, ¿no? De que se ha desromantizado la opinión pública, me resisto a pensar que no hay algo de performatividad en la propia estructura de las redes. Es decir, que no solamente sea un contenedor vacío que nos permita visualizarnos y que de repente nos vemos tal como opinamos y tal como dialogamos, sino que determine el modo en que lo hacemos y sobre todo que condicione la posibilidad de la crítica, ¿no? Porque el pluralismo no se mide solamente en el acceso a la diversidad de información, sino en la relación con la propia información que se pauta mediante pues una serie de estrategias de acercamiento al conocimiento que tradicionalmente hemos denominado crítica, ¿no? La red es una de las cuestiones que dificulta es esa aproximación crítica a la información, entre otras cosas porque hay elementos que no podemos someter a las herramientas tradicionales de la crítica, las herramientas de la indagación, de la pregunta, de la evaluación conceptual. Hay cosas que se nos esconden, siempre ha pasado, ¿no? También cuando el paradigma unilateral de la información operaba, también obviamente se nos escondían cosas, pero de algún modo creo que ahora esto es más así, ¿no? De tal manera que, bueno, no sé si esto pone en crisis la democracia, la sociedad liberal o el modelo ilustrado de acceso al conocimiento, pero sí que creo que hay una especificidad en el fenómeno de las redes en cuanto a que coagula nuestra posibilidad de hacer una reflexión crítica, ¿no? Sí, aunque fíjate que también podríamos verlo de otra manera, en el sentido de que puede haber un exceso de pensamiento crítico. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un rechazo de entrada de mucha parte de la información que circula, bueno, pues incluso en los medios mayoritarios, por considerar que está al servicio del poder, ¿no? La crítica chomskiana, en el fondo, se la reapropia Donald Trump. Dice New York Times, fake news, sad, ¿no? O sea que ahí hay un elemento también de falta de confianza, de erosión de la confianza, en la que confluyen también la posmodernidad, por ejemplo. Y eso es problemático. El movimiento 5 Stelle, lo recordaba yo el otro día precisamente en redes, utilizaba un cartel con una estética totalmente fascista que hace 5 años que decía cállese, un obrero con su sombrero, que los medios escuchan, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? De todas maneras, yo según hablabais, pensaba, es un poco inocente por mi parte, pero esta falta de crítica o de espíritu deliberativo, mi cosa es, ¿alguna vez fuimos deliberativos? Claro, esa es la... Claro, hay un artículo de Bourdieu, que es existe la opinión pública o algo así, no recuerdo bien el título, donde se demuestra que realmente la opinión pública no deja de ser una construcción hecha por los medidores de opinión pública, con lo cual realmente, bueno, ¿por qué echamos de menos no ser populistas cuando siempre hemos sido de ese tenor? Es más, yo, y lo mío ya también es un poco ingenuo, pero en cualquier caso, yo lo de la sentimentalización, que lo analizas muy bien, lo presentas, a mí me gusta este tipo, pero ¿cuándo no ha habido eso? Sí, es lo que he dicho antes, ¿no? Claro, que no es una novedad. Decir, yo leo mis teóricos democráticos liberales más estándar, los pragmatistas americanos, por ejemplo, y son tipos que apuestan simplemente por eso, las emociones, los sentimientos. O sea, quiero decir que, bueno, en último término, digamos que quizás las redes sociales han amplificado un poco el terreno, no lo sé, lo ignoro. Tampoco. Es curioso que a esa amplificación lo has llamado tú y mis alumnos también lo llaman democratización. Yo corregía en los exámenes cuando ponían democratización y les decía, no, la democratización tiene que ser incremento de democracia. Y dice, no, ya la Real Academia dice simplemente expansión. Bueno, inclusión.
Pues quizás lo único que tenemos ahora es lo mismo que hemos sido siempre, pero más grande. No, pero lo sé, lo que tenemos son nuevas teorías sobre el modo en que cognición y emoción se relacionan entre sí, ¿no? Nuevas formas de explicar esto. Sí. Que pueden proyectarse hacia el pasado. Claro, siempre hemos sido así, pero ahora tenemos un lenguaje nuevo y nuevas evidencias al respecto. La cuestión, ¿no?, de la neuropolítica, sí, la psicología. No solo, pero sí. Sí, de eso sí, pero en cualquier caso lo único me da la impresión que hacen es confirmarnos lo que siempre hemos sido. Nunca hemos sido deliberativos. No. Ni entonces, pero claro, ¿en qué medida hemos sido racionales, no? Ahora, sí. Quizás, quiero decir que quizás es que jamás hemos sido así. Claro, pasa, yo lo que planteo en el libro es que esto no tiene por qué llevarnos a tirar por un barranco el principio regulativo de la autonomía individual, sino que descubrir que poseemos estas limitaciones y estos sesgos debería llevarnos a aumentar nuestra libertad, porque no es lo mismo operar con ellos sin saberlo que saber que los tenemos. Claro, y ese movimiento de autorreflexión o de reflexividad individual es quizá pues lo que está pendiente como tarea para todos nosotros, ¿no? No sé si José María quiere decir algo, ¿no? Sí, está José María. ¿Te podéis dejarle? Bueno, gracias. Bueno, yo, así como has empezado tú, yo también empiezo disculpándome porque no soy filósofo de gremio, entonces, bueno, juego un poquito como aficionado. Y aprovechando además este carácter aficionado, me permito decir cosas que quizá en puridad no me permitiría decir. La pregunta es si en tu reflexión, y sobre todo en los dos puntos que te has centrado, en el de las redes y en el del populismo, no estás quizá presuponiendo una aproximación, no sé si es una buena denominación, una aproximación intelectualista. Si te das cuenta, lo que realmente te preocupa es la cuestión de si ha habido un incremento o no de la calidad de la deliberación pública. Si hay un incremento de la veracidad, esto es las fake news, del grado de conocimiento, una cuestión epistemológica, el grado de fiabilidad respecto del líder, el grado de la acentuación o no de los antagonismos. Claro, si en vez de tener esta perspectiva teórica utilizases una perspectiva más pragmática, más de praxis, en el que el ámbito del tema no fuese cuándo se produce una mejor deliberación pública, sino cómo se incrementa o se mejora la participación política. Si fuese esa la perspectiva, ¿crees que cambiarían las valoraciones que implícitamente has desarrollado en relación a las deficiencias del, bueno, digámoslo así, la sentimentalización de la política? Bueno, es una buena pregunta. Claro, en estos años lo que nos encontramos precisamente es con procesos de participación política cuyos resultados nos resultan inquietantes, ¿no? Por ejemplo, pues Brexit, ¿no? O en otra clave, pues, en fin, el ascenso de líderes como... No, es precisamente eso. Tú observa que los ejemplos que se ponen siempre es que Trump, el Brexit, un acuerdo de paz que los colombianos tumban. En el fondo, el punto de relevancia, la diferencia, o al menos una diferencia relevante, es que ha habido referéndum del Brexit, es que ha habido referéndum colombiano. Esto es, el punto de diferencia, quizá relevante, es que ha habido una participación política efectiva a través de cauces específicos que antes no había. Bueno, que antes no había, tampoco exactamente, ¿no? Porque claro, sí, de hecho la victoria de Trump puede también interpretarse en términos muy estándares, pues decirse, bueno, pues es un tipo de político que siempre ha existido en Estados Unidos, dos legislaturas demócratas que dan paso a legislatura republicana, quizá tampoco sea tan excepcional, ¿no? O sea que también puede darse esa explicación alternativa. Claro, pero en principio la participación política tenemos que medirla también por sus resultados y de alguna manera la coincidencia en el tiempo de estos fenómenos con las redes sociales pues nos ha llevado a la inquietud de si no está la democracia en peligro precisamente por esta razón, ¿no? Yo tiendo a pensar que es más la crisis y sus consecuencias, facilitadas en todo caso por el instrumento comunicativo que son las redes y organizativo también, el que ha conducido a estas turbulencias. Pero esto me lleva a su vez a pensar... La propia Marta Nussbaum lo ha hecho, ¿no? Sobre el liberalismo como una ideología política más fría en relación con sus rivales, ¿no? Que además tiene la ventaja, por supuesto, de estar enfrentándose a una ideología que encarna el sistema en su conjunto, lo existente, y eso siempre es más fácil de criticar o de demoler. Pero bueno, es verdad que una aproximación más pragmática podría quizá conducir a una cierta reconsideración, pero piensa que en las
democracias liberales, yo creo que un elemento, el equilibrio más delicado es el que se da entre la legitimidad de las decisiones debido a la participación pública y la eficacia de ellas, ¿no? Es decir, que el límite al gobierno popular no se establece caprichosamente, a mi juicio, sino para evitar que una sucesión demasiado acelerada de decisiones populares equivocadas conduzca a un descontento con el sistema que acabe por derrumbarlo, ¿no? Es decir, porque una democracia difícilmente sobreviviría a decisiones equivocadas a través de referéndum mes tras mes, ¿no? Al final surgirá la tentación del cirujano de hierro, ¿no? Y del líder fuerte que se presentaría como, bueno, pues el solucionador del gran desorden provocado. Y por eso la democracia se defiende de sí misma, a mi juicio, estableciendo ese sistema de garantías, de contrafuertes y de limitaciones al gobierno popular. Y por eso, en ese sentido, las redes sí que provocan, hay una tentación ahí que los partidos se han caído en ella, que es decir, bueno, como podemos decidirlo todo nosotros y podemos hacerlo todo directamente, vamos a comunicar los procesos institucionales de decisión con los procesos informales de comunicación. Y a mí eso me parece un riesgo, Me podéis decir que no sabemos lo que pasaría, que tal vez los resultados serían mejores. Bueno, yo tengo mis dudas, pero, en fin, entiendo que sería... Pero bueno, es una sugerencia interesante la de reintroducir ahí a los pragmáticos, ¿no? Claro, a mí me parece que las redes lo que generan es, y la sentimentalización, bueno, una esfera pública más vibrante, más dinámica, más caótica, como he dicho antes, e insisto que el riesgo está a la medida en la cual los políticos representativos, pues como ha hecho ahora Macron con los chalecos amarillos, respondan a esa presión tomando decisiones que en principio ni siquiera creen en ellas, ¿no? Porque su programa electoral era otro. Y eso me parece más problemático. No sé si respondo exactamente a tu pregunta, pero bueno, lo he intentado. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que terminamos y muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Vale.